Buenas noticias para los beneficiarios del Seguro Social. El presidente Biden ya ha dejado más que en claro. Su propuesta es una solución audaz para salvar la seguridad social. Recordemos que el programa se enfrenta a un déficit de financiación y se proyecta que el fondo fiduciario se estaría agotando para el año 2033. ¿Cómo es que planea Biden solucionar este problema? Pues bueno, ya Biden lo ha dejado en claro en este último debate que vimos. Propone aumentar los impuestos sobre la nómina de los ricos para poder fortalecer la seguridad social. Esta propuesta surgió durante este debate que vimos el jueves por la noche contra el expresidente Donald Trump. Y es que sin una solución, los impuestos sobre la nómina entrante solo van a lograr financiar un 79% de los beneficios prometidos a partir del año 2033. ¿Qué opinas sobre esta propuesta de Biden? Déjanos tu comentario, dale un like y suscríbete para más actualizaciones. Pues así es, señores, el presidente Joe Biden describió su plan para aumentar los impuestos sobre la nómina de los ricos para fortalecer la seguridad social durante este debate que vimos el jueves por la noche. El tema del seguro social, pues, surgió varias veces durante este enfrentamiento del jueves. El programa se enfrenta a un déficit de financiación y se prevé que el fondo fiduciario de jubilación se agote para el año 2033, a menos que el Congreso apruebe de una vez por todas una solución antes de esa fecha. Luego de este punto, los impuestos sobre la nómina entrante serán lo suficientes tan solo para financiar un 79% proyectado de los beneficios prometidos. Cuando el moderador Jake Tapper le pidió que indicara una medida específica para mantener solvente la seguridad social, Joe Biden respondió lo siguiente: hagan que los muy ricos comiencen a pagar su parte justa. Los trabajadores de clase baja y media pagan una proporción mayor de sus salarios en impuestos a la seguridad social que los ricos. Y es que la tasa actual del impuesto sobre la nómina para el seguro social es del 6,2% para el empleador y 6,2% para el empleado, el cual tenemos un total del 12,4% aplicado a los salarios de hasta $168,600 en este año 2024. Los salarios por encima de este nivel no quedan sujetos al impuesto que llenan las arcas del seguro social. Recordemos que en el año 2020 Biden había propuesto restablecer el impuesto sobre la nómina a partir de los $400,000. Y es que eso crearía un agujero de donut de salarios no grabados entre el límite y los $400,000. El presidente pareció revivir este plan este día jueves, luego de dejar fuera los detalles de su propuesta presupuestaria más reciente, la cual incluye un aumento del impuesto sobre la nómina también para las personas con mayores ingresos, tanto para el Seguro Social como para el Medicare. Entonces, si bien Biden indicó que esta medida sería lo suficiente para cerrar este déficit de financiación del Seguro Social, las estimaciones de los actuarios del programa sugieren lo contrario. La aplicación del impuesto sobre la nómina del 12,4% sobre los ingresos que sean superiores a $400,000 a partir de este año 2024 solo lograrían cerrar el 63% del déficit. Obviamente no son tan malas noticias, pues ya estamos hablando de más de un 50%, lo mismo que sería recortes menos del 15% por lo menos. Otra forma de fortalecer la seguridad social sería derrotar a este hombre. Bueno, pues eso fue lo que comentó Biden sobre Trump. Pues dijo que Trump quiere recortar el Seguro Social y el Medicare, en lo cual Donald Trump se negó con su cabeza. Por su parte, el exmandatario Donald Trump afirmó que Biden estaba destruyendo la seguridad social al permitir que ingresaran al país personas que cobraban prestaciones no ganadas. Pero bueno, en realidad los inmigrantes indocumentados no tienen derecho a la seguridad social. Es más, hasta fortalecen el programa pagando impuestos sobre la nómina, pero al final no cobran sus prestaciones. Recordemos que hay un informe del año 2013, donde los actuarios de seguridad social estiman que los ingresos de los inmigrantes no autorizados contribuyeron con aproximadamente $12,000 millones al flujo de efectivo que tenía el programa. Pues bueno,
Donald Trump a toda costa quiere vincular los problemas de seguridad social con la inmigración ilegal. El expresidente respondió diciendo: este hombre va a destruir el seguro social por sí solo. Pero lo malo es que no ofreció tampoco ningún tipo de propuesta concreta. En cambio, solo desvió el debate hacia la inmigración. La seguridad social la están destruyendo, porque millones de personas están llegando a nuestro país y están incluyéndolos en el seguro social. Están incluyéndolos en el Medicare, en el Medicaid. Las están internando en hospitales, están ocupando lugares de nuestros ciudadanos, fue lo que afirmó Donald Trump. Muchos estudios han demostrado que los inmigrantes ilegales pagan impuestos sobre la renta y del seguro social, pero que nunca terminan recibiendo estos beneficios, tanto del seguro social como del Medicare. Tenemos un último estudio del año 2019 que dijo que si todas las personas que se encuentran ilegalmente en los Estados Unidos fueran deportadas, el fondo fiduciario del Seguro Social se agotaría aproximadamente $13,000 millones. Pues bueno, en sí Biden tiene propuestas muy interesantes. Una es la participación justa, que en este momento todos los que ganan menos de $168,000 pagan pues el 6% de sus ingresos y que los millonarios pagan tan solo 1%. No se ha aumentado el costo del seguro social para nadie por debajo de los $400,000. Después de eso, pues, se empezó a hacer que los ricos paguen su parte justa aumentando su tasa impositiva. Según Biden, eso es lo que va a garantizar el programa de por vida. Al vincular la seguridad social con la inmigración ilegal, Donald Trump repitió una acusación que hizo muchas veces durante el debate de 90 minutos. Estos millones y millones de personas que llegan están tratando de incluirlos en el seguro social y ellos acabarán con ambos programas. Recordemos que después de eso Biden respondió con lo que él considera clave, que es más importante para salvar los programas de salud y pensiones que son fundamentales en el país. Él afirmó que lo más importante que va a hacer es derrotar a Donald Trump, porque según él, quiere deshacerse de la seguridad social. Pues al menos tenemos algo muy en claro, es que Biden ya tiene las ideas más claras, o al menos pues los demócratas ya la tienen. El seguro social ya tiene alguna propuesta interesante que podría estar efectuándose este mismo año o a inicios del próximo año 2025. Todo esto va a depender pues quiénes ganan, los demócratas o los republicanos. Republicanos tienen las propuestas de querer hacer un aumento en la edad de jubilación, algo que sin duda alguna va a ser muy terrorífico. Muchas personas se van a oponer a esto, y ellos mismos han dejado en claro que no buscarían aumentar los impuestos a los ricos. Entonces, lo que usted debe de preguntarse es, ¿de dónde va a venir el dinero para poder realizar esta solvencia al seguro social? Porque lo que necesitamos aquí es eso. Es un programa el cual puede inyectar el dinero suficiente al seguro social para que aguante otra década más. Porque si no lo hace, pues simplemente van a haber recortes. Un aumento de los impuestos a los ricos va a ser inyección al dinero. Tal vez mejores decisiones o proyectos de ley sobre inmigración va a hacer que entre más inmigrantes y entre más dinero al impuesto sobre la nómina del seguro social. Son tan solo algunas de muchas ideas, las cuales harían lo necesario para el seguro social, que es una inyección de dinero.